aunque sea hispano, que intenta pensar y construir un relato cruzando fuentes diversas y múltiples testimonios. Claro está que debemos rechazar ese tipo de falsos debates estelares, Bernal contra Gómara. No se trata realmente para nosotros hoy de escoger entre uno u otro, sino de no caer en la trampa bernaldina de la inocencia y de la virtud del simple como fundamento de la verdad. No debemos olvidar que una verdad es casi siempre construida retóricamente, aunque el relato se autoproclame como el producto de un simple soldado, redactando solo un genuino testimonio alejado de toda retórica. La proclamación de la sencillez y la humildad del testigo cronista es un clásico topos de la retórica del testigo en el relato histórico desde hace siglos. Va generalmente con el hecho de haber visto una autopsia o supuesta autopsia que funda desde Heródoto la verdad del testimonio. Otro momento estratégico de su investigación fue darse cuenta de lo que, por desgracia, pocos autores lo hacen. Y es que estas crónicas del siglo XVI y XVII no han sido escritas para ser fuente de historias nacionales americanas, sino que toman su sentido verdadero solo en la reconstrucción difícil del ambiente cultural y social peninsular de esa época. El olvido del carácter estrictamente indiano que se da a la suma americana de Gómara en México llevó a la autora a no temer perseguir a Gómara en los archivos europeos y llegar a descubrir incluso manuscritos de paraderos desconocidos como Las Guerras del Mar, que editó en España, que les acaba de comentar Guy. Lo que nos propone, por lo tanto, Nora es un giro fundamental en los estudios gomarianos. Olvidarnos de la tradición que hacía de la conquista de México y de la historia de las Indias la parte medular de la obra de ese autor. Pero ese giro no lleva a la autora a despreciar o a negar al Gómara indiano, sino que al contrario le permite afirmar la importancia fundamental de ese texto para la estructuración del relato general que va a organizarse en el mundo hispano, es decir, a ambos lados del Atlántico sobre América. El gran éxito del texto de Gómara en su tiempo lo hizo constituirse, según Nora, en una especie de comodín, tantas veces criticado por su inexactitud como imitado de forma un poco vergonzante, porque ninguno de los escritores que lo tomó como base se atrevió nunca a confesar cuánto había tomado de él. Por lo tanto, creemos que se encuentra perfectamente justificado el nuevo estudio de la obra de ese cronista que nos propone la autora. En estas reflexiones solo escogeremos algunas de las propuestas de Nora, mandando al lector curioso a adentrarse en su estudio. Después de haber ido en busca del Gómara hispano, autor de historias españolas, Nora dice, sin caer en alabanzas excesivas, que Gómara es uno de los historiadores más importantes de la época de Carlos V y al mismo tiempo uno de los más originales y de los más completos. Llegar a esta conclusión la obligó a discutir a fondo las acusaciones clásicas en contra de la obra de Gómara, aunque fueran emitidas por personajes tan respetados como Fray Bartolomé de las Casas o tan afamados como Bernal Díaz del Castillo. En su Historia de las Indias, el dominico, después de haber desacreditado el texto de Gómara diciendo que no había visto cosa ninguna ni jamás había estado en las Indias, afirma que ese solo escribió lo que el mismo Cortés le dijo. Después de la lectura de la obra que nos propone Nora, mandaremos al buen padre Las Casas a confesarse por haber pecado contra el amor al prójimo y por envidioso, habiendo mentido y escupido sobre la obra de su camarada. En cuanto al testimonio de Bernal, la opinión común ha hecho suya la afirmación del soldado cronista de que fue leyendo a Gómara como se sintió animado por un justo coraje y empezó la redacción de su verdadera historia. En ese reclamo por las inexactitudes de Gómara, va afirmando que Cortés le había untado la mano y atribuye todos los méritos de la conquista a las iniciativas de Cortés, robando así parte de la gloria legítima de los simples soldados. Y cito, no tiene la culpa él, sino el que lo informó.
Eso dice Bernal. Hasta aquí podemos ver lo polémico que es la tesis defendida y demostrada en este libro. No es Bernal el que construye una obra en contra de Gómara, sino que es la obra de Gómara la que estructura y permite la existencia de la obra de Bernal. Tal cambio de perspectiva historiográfica debería abrir un amplísimo campo de investigaciones. Pero sigamos con Nora. Estos dos juicios negativos pesaron mucho sobre las investigaciones alrededor de las obras y la vida de Gómara. Sus biografías, nos dice Nora, se reducían a coordenadas muy generales, casi siempre sin atribuirles un contenido concreto, pero sí recuperando de manera insistente su supuesta posición de capellán de conquistador Hernán Cortés. ¿Para qué ir más lejos? Había en ese olvido biográfico una cierta lógica. Si Gómara era solo un cronista ventrílocuo, alguien que presta su máscara para que otro hable, poco importa la máscara mercenaria. Nora nos recuerda que desde la primera biografía, esbozada por Enrique de Vedia de mediados del siglo XIX, hasta los ensayos historiográficos de Iglesias, si bien poco a poco se fueron esclareciendo algunos detalles de su vida personal, a mediados del 20, se seguía oponiendo aún la crónica de Bernal, testigo y narrador naturalmente dotado, a un Gómara cortesano, historiador de escritorio, pagado por un patrón. Para ir más allá de una imagen borrosa y contradictoria del personaje, Nora buscó ensayar vías distintas para construir una biografía que intentara repensar lo que se había dado por sentado durante décadas. Una biografía que no sería solo una acumulación de datos curiosos con mero afán anecdótico, sino una vía para captar el proceso cultural encarnado en el texto que se estudia, en qué condiciones personales y sociales se produjo, sobre qué referencias se elabora, qué tradiciones reproduce, cuáles transforma, y en ese sentido, cuál es su originalidad y su impacto en la línea de pensamiento en la cual se inscribe. Buscando reconstruir la historia de una obra, es llevada a pensar lo que afirmó hace años Claude Lefort en el trabajo de la obra. Es decir, que se debe estudiar no solo quién es y cómo la escribió el autor, cómo circularon las historias y vicisitudes de sus impresiones y su difusión, sino también pensar las recepciones de las cuales fue objeto. ¿Qué sentido pudo tener en ese mundo cultural hispano en donde se produjo? Y tarea inmensa y que pocos llevan lejos, reconstruir la sucesión de las recepciones de la obra a lo largo de los siglos. Tras esa búsqueda de otro Gómara, se escondían también para Nora una intención claramente pedagógica, y la cita. Uno de los propósitos que he querido cumplir es mostrar cómo el acto de lectura que llevamos a cabo los historiadores implica seguir trazos perdidos, ponerse en el centro de mundos mentales extinguidos, hallar la forma de seguir razonamientos que se rigen por lógicas teológicas, cotidianas, espaciales, que vistas desde la nuestra pueden carecer de sentido. Es decir, ir recobrando su coherencia es el reto. Y era un reto formidable el de aferrarse a querer repensar la obra de un oscuro clérigo de Soria, cuya personalidad había sido, desde hacía siglos, objeto de puros juicios adversos, un negro retrato constituido por puros lugares comunes. Podemos dejar la palabra a la propia autora. Una vez definidas algunas de las aportaciones de Gómara a la construcción de sus objetos históricos, la tercera parte examina las posibilidades de difusión de sus escritos, el problema mismo de la prohibición, algunos elementos sobre la circulación de su única obra impresa y la huella de su versión en escritos posteriores. Explora cómo la disponibilidad de su libro permitía a escritores futuros participar en la discusión del tema indiano a partir de la base provista por el texto gomariano, y di ejemplos de lo que estos escritos discuten, retoman, copian, etc. Del examen de sus ediciones como libros concretos que predispusieron a determinados usos, se pasa a presentar una muestra de los diversos tipos de lectura que la historia de las Indias y la conquista de México mereció. Ahí cierro la cita de Nora Gui. Una de las importantes conclusiones a las que llegó después de tan largo recorrido fue darse cuenta que la manera simple, clásica de trabajar de las llamadas crónicas de Indias en particular, como obra de un individuo particular,
era insuficiente, que la información que se generaba de considerarlas no como simple epifenómeno producto de un espíritu individual, más o menos brillante, sino como pertenecientes a un género literario propio de esa época, le permitía entender mejor el conjunto de elementos argumentativos contenidos en esa obra y la lógica de sus combinaciones, sino también que comparándolas con otras obras del mismo género, podía entender la retórica que las animaba, su modo de composición, el efecto buscado por los autores, sus finalidades culturales y sociales. Es evidente que la agrupación de las crónicas en géneros podría ayudar a los estudiosos a darse cuenta de la necesaria omnipresencia y por lo tanto de la repetición de los lugares comunes que eran la base de la cultura de aquella época y cuya recreación era el colmo de la norma de calidad de un autor. Se podría así evitar que los estudiosos de esas crónicas cayeran en la trampa de la verdad de la historia cuando solo se trata de una simple y retórica verdad del texto, cuando se trata solo de una construcción retórica particularmente cuidada, de simples efectos de realidad, y es solo en la comparación genérica que los lugares comunes de la naturaleza retórica de esas construcciones de verdad, obligatorias y propias del género, esperadas y exigidas por el lector, aparecerían entonces en todo su esplendor. Por ejemplo, llama muy poco la atención de los investigadores la profusión de descripciones que no son otra cosa que tantos ejemplos de la misma naturaleza que los de los sermones de los predicadores, que las anécdotas, que las moralejas tradicionales, diálogos que se podrían rastrear desde hace siglos en los textos medievales y que son considerados por las historiografías nacionales como tantas anécdotas ocurridas en tal o cual momento y circunstancias que los investigadores buscan desesperadamente precisar. El texto que se nos presenta de este lado del Atlántico como una simple versión mercenaria de una verdad hispana fue prohibido en su tiempo. Esto es importante, ¿verdad? La autora nos recuerda que el 17 de noviembre de 1553, el príncipe Felipe firma en Valladolid un documento contundente, el de la prohibición del libro de Gómara, y constata que la existencia de ese documento es uno de los mayores quebraderos de cabeza para los estudiosos de Gómara. Y más aún, porque vuelto rey Felipe confirma el 7 de agosto de 1566 la condena, con una reexpedición de la cédula sin modificaciones. Nuestra autora reúne así para nosotros muchas opiniones, que me voy a saltar, sobre esa prohibición. Merriman, Henry Wagner, Ramón Iglesias, hasta Marcel Batallón en su artículo Hernán Cortés, autor prohibido, imagina, nos dice Nora, razones más verosímiles que los anteriores que le cité, constatando que la prohibición tenía más bien por objeto la segunda parte de la obra de Gómara, concluyendo que no se trataba de una persecución contra un autor, sino únicamente contra las historias escritas acerca del conquistador, haciendo notar que la tercera disposición coincidiera con el levantamiento de Martín Cortés, hizo a Batallón pensar que se trataba de acciones consistentes de un monarca que sentía desconfianza ante su más poderoso vasallo en Nueva España y estaba alarmado ante la posibilidad de insurrección de su más nuevo y remoto reino. Batallón tampoco creyó la afirmación de Lewis Hank de que fue Las Casas el que había conseguido hacer prohibir la obra de Gómara, como había logrado obstaculizar la de Oviedo. Batallón siempre dudó que Las Casas tuviera tanta influencia en la corte. El debate que se dio entre esos eminentes lascasófilos debe ayudarnos a pensar el lugar y la naturaleza real de esas polémicas intraespañolas, y ese supuesto triunfo de Las Casas no debe hacernos olvidar, como nos lo recuerda Nora, que Las Casas mismo fue víctima de una prohibición irrevocable por su confesionario, que fue juzgado peligroso para la paz de las Indias. Tampoco Las Casas podía promover una búsqueda de libros en las tiendas de los libreros españoles, porque existía el muy serio riesgo de que se descubriera también sus tratados doctrinales impresos sin autorización. Finalmente, Nora concluye
así. Para nosotros conviene sobre todo hacer énfasis en que la censura se dirigió solo a los textos de tema indiano escritos por Gómara y tuvo que ver con el efecto político que la divulgación de estos hechos podía tener en la opinión pública hispana y americana. Y ahí le paso el micrófono a Gui. Bueno, agradecemos, Fernando, por su lectura rápida y ágil. Bueno, falta todavía unas cuantas páginas, pero para ustedes, si lo quieren, está en internet, ¿se acuerdan? En los documentos del seminario, está en mi blog, está en muchos lugares, lo pueden sacar bien y verlo, una lectura tranquila, ¿no? Pero yo creo que es importante de recuperar uno de los grandes argumentos que de Duverger, ¿no? Esta figura de Gómara como el mercenario, y él a partir y Cortés maquiavélicamente jugando sobre los dos lados, es decir, una especie heroica, una frente heroica, culta, etcétera, por la posteridad, y después otra contrastado para el nivel popular. Yo creo que estas ideas no pueden existir en el siglo XVI. Esta idea que hay dos tipos de literatura. Solamente eso lo van a inventar en el fin del siglo XX, que hay la cultura popular, que hoy los historiadores del XV, XVI, XVII, que es una permeabilidad prácticamente constante entre la supuesta culta y la inculta. El único problema es que la culta es la que ha recuperado las historias de la literatura, haciendo historia de la literatura, ha desechado enormes cantidad de escritos que eran mucho más importantes en estos siglos, pero ha recuperado cierto número de textos para hacer una historia presentable de la literatura. Por eso esa idea que Cortés misma puede haber pensado es totalmente una hipótesis histórico-literaria totalmente incongruente. Y además que falso en los hechos. Sabemos que ya no tenía relación en esa época con realmente suficiente con Gómara. Bueno, ya ahorita hacemos las preguntas, ya hemos recuperado. Sí. No, perdón. Te va a pasar. Doctor, un favor, ¿nos podría comentar a todos lo que nos estaba refiriendo hace un momento sobre la cantidad de referencias y el cuerpo documental que usted maneja para su investigación? Porque, para contrastarlo con las 40 páginas de Duverger, que dice que con esas 40 comprueba que ha sido minucioso o que respaldan fuertemente su investigación, pero además porque desafortunadamente, y eso pasa tanto en historia como en etnología, donde yo vengo, pues con 15 días de trabajo de campo alguien reconstruye la cosmovisión de un grupo étnico, y con 2 documentos también alguien hace un trabajo pretendidamente de gran profundidad. Entonces yo creo que esto que nos comentaba sobre cómo se construye de forma seria una investigación profunda nos serviría mucho a todos. Une question avant, si j'ai bien compris, comment on construit une histoire sérieuse sur la conquête. C'est ça en fait, un documentaire. La primera cosa es necesario de trabajar mucho, y es necesario de saber que ninguno puede salir un libro sobre los conquistadores o otros pueblos, acciones, etcétera, sin tener el tiempo. Para mí, para mi tesis, que se llama doctoradeta, que me permite de ser catedrático de historia, necesita 19 años. 19. Y después he continuado a trabajar. Y así he
pudo demostrar que mismo en mi propia obra había algunos errores. Por ejemplo, que es para mí mi grande error es el nivel de cultura. He dicho en mi obra El universo de los conquistadores que más o menos 85% de los conquistadores saben leer o escrito. Pero es un error de mi parte. Es un error. ¿Por qué? Porque después sobre todo gracias a la profesora Martínez y Martínez de Valladolid, ella ha demostrado que la mayoría de los que firman cartas de Cortés y sobre todo la primera carta de 1519, no firman, son manos que hay por ejemplo, un mano que firma 9, 10, 15 nombres. Es decir que necesita de mi parte la investigación para contornar las dificultades, es de retomar